Hola, bienvenidos una vez más a Sin Nombre. En esta oportunidad vamos a conversar con Pedro García Otero. Pedro es una persona de medios de comunicación, conoce muy bien el flujo de trabajo de las salas de redacción. Trabajó durante mucho tiempo en el periódico El Universal, un medio de comunicación que tuvo que cambiar su línea editorial y bueno, salieron bastantes periodistas después de ese cambio. Entonces, Pedro, quiero hacerte una primera pregunta relacionada más que todo a cómo eran los medios de comunicación en Venezuela antes de 1998. Yo recuerdo que había muchísimas opciones a nivel de televisión, radio, prensa escrita. ¿Cómo era ese flujo de trabajo? Bueno, con todos los problemas que podía haber de grandes consorcios mediáticos, de cierta cartelización de la información y de, presiones, como en todos nuestros países, que siempre hay presiones sobre los medios y contra los medios, el panorama mediático con el que llegó al poder el chavismo en 1999 era un panorama mediático yo diría, de plena libertad de expresión, como te digo, con ciertos matices, pero no creo que hubiera temas intocables. De hecho, tanto no había temas intocables que, la crisis de la democracia venezolana fue una crisis que se aireó fundamentalmente desde los medios de comunicación y que generó toda una matriz de opinión de medios coludidos en hacerle creer al venezolano que lo que vivía el país era una crisis terminal y no realmente lo que era, pues digamos, podría interpretarse incluso como un dolor de crecimiento. En ese contexto llega Hugo Chávez al poder, eh, en un país que reclamaba más democracia, ¿no? Que reclamaba más y mejor democracia y que lo hacía fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Había un panorama de 4 o 5 grandes televisoras nacionales, incontables radios, o sea, más de 1000 radios o más de 1500 radios en todo el país, un panorama de prensa regional muy vigorosa, de medios regionales, incluso televisoras, empezaban a surgir televisoras regionales con mucho poder y empezaba incipientemente el fenómeno de la Internet. A mí me gusta mucho decir esto, las primeras transmisiones de Internet en vivo, por lo menos en español, se hicieron en Venezuela. Venezuela fue un país que, por ejemplo, empezó a transmitir béisbol en vivo a través de Internet. Este tema de, bueno, se hace con contexto, ¿no? Porque eso era lo que permitía Internet en ese momento. Se empezaron a hacer en Venezuela. En 1996 ya el campeonato local de béisbol se transmitió en Venezuela a través de Internet. Y si tú piensas, nos remontamos a 25, 26 años atrás, eso era algo que, por ejemplo, la mayoría de los países de la región no había entrado todavía en esa dinámica. Entonces yo creo que, como ya te digo, o sea, era un país democrático con un sistema de medios ciertamente oligopólico, ciertamente bastante oligopólico, bueno, como consecuencia de que también tener un medio implicaba una acumulación de capital importante, o sea, no era barato tener medios de comunicación, ni era barato tener un periódico, ni era barato tener una radio, digo, en términos de equipamiento, del capital necesario para tenerlo, y mucho menos, por supuesto, una televisora. Creo que eso es a grandes rasgos el panorama general de los medios en Venezuela el 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez accede al poder. Claro, y ahora vamos un poquito más adelante, Pedro. Vamos desde el 2000 al 2004, que suceden muchas cosas importantes dentro de Venezuela. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta la actualidad en los medios de comunicación como prensa, radio, televisión? Y bueno, también podemos incluir en este paquete a los medios digitales. Bueno, yo creo que hay varias etapas, ¿no? Una primera etapa que es de la consolidación del poder del chavismo, que ocurre entre 1999 y el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez. En esa primera etapa empieza la confrontación de Hugo Chávez con los medios, el enfrentamiento cada vez más abierto de Hugo Chávez con los medios y la respuesta de los medios que llega a su eclosión o llega a su clímax el 11 de abril de 2002, cuando Hugo Chávez es desalojado
por unas horas del poder, y los medios de comunicación, especialmente las grandes televisoras, tuvieron pues bastante que ver con eso. Luego de ese momento empieza ya una guerra abierta de Hugo Chávez contra los medios de comunicación, y cuando Chávez consolida su poder con un segundo ejercicio presidencial, que gana además por una avalancha de votos, 62-38 es el resultado de esa elección. Digamos que los errores cometidos por la oposición venezolana entre los años 2001 y 2005 tienen una respuesta en una población que se vuelca a un Hugo Chávez que además siempre tuvo a los medios como punta de lanza de su actividad. O sea, yo creo que el de Chávez es el primer gobierno en vivo y directo por televisión. O sea, él llegó a hacer consejos de ministros en vivo y en abierto en televisión. ¿Ah? Una agenda total. Una agenda total a través de los medios. Entonces, cuando llega el segundo mandato de Hugo Chávez, se estrena con, para mí, el hundimiento del buque insignia de la televisión venezolana o de los medios en Venezuela, que se llama RCTV. Hugo Chávez decide que él tiene que dar un ejemplo, o sea, ejemplarizar el castigo en un medio, bueno, y ese medio fue RCTV. Cierra RCTV como señal abierta, y eso es un hito, para mí es el hito más importante en todo este proceso. Y luego en 2009 él empieza un proceso paulatino contra la radio, por muchas razones, pero la principal es porque la radio era el medio de mayor penetración en Venezuela, era el medio, sobre todo en las clases populares, el medio que más llegaba. Todo esto aderezado por una política, además, donde Hugo Chávez te podía encadenar la televisión y la radio 2 o 3 horas cada día sin ningún problema, ¿no? Cierran 34 emisoras, cierra todo el circuito nacional Belfort, que era uno de los circuitos, primero, más importantes del país, segundo, que tenía mayor peso, donde lo noticioso tenía mayor peso en el balance, digamos, de programación. Y luego ha venido un proceso que se acelera nuevamente a partir de 2013, digamos. También creo que se me olvidó un paso previo, que es la aprobación en 2004 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida en un primer momento como Ley Mordaza, aunque el chavismo la llamó Ley Resorte, y luego en 2009 reformada para convertirse en lo que se llamó Ley Resorte ME, que era Ley Resorte, Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y medios electrónicos, o sea, 2004-2009, ¿no? Y luego hay como una tercera oleada, que es ya con Maduro en el poder, con Chávez en el proceso, digamos, final de su enfermedad y muerte, y Maduro accediendo al poder, Nicolás Maduro accediendo al poder, donde hay una nueva estrategia. Y la nueva estrategia, que es, bueno, buena parte de esa estrategia ya venía de antes, que es seguir cerrando radios. Ese es un proceso que no ha terminado. Yo digo que la censura siempre quiere más. O sea, no hay manera de que el monstruo se muestre saciado de censura. La censura siempre... Sí, exacto. El Estado se vuelve adicto a la censura. A partir de 2013, bueno, el proceso va contra los grandes periódicos. Entonces, capitales desconocidos para el momento, que, por cierto, en contravención de la ley venezolana aprobada por el propio chavismo, que decía que los medios de comunicación tenían que tener dueños, que no podían ser corporaciones, sino que tenían que ser personas de carne y hueso, personajes desconocidos, corporaciones de nombres rimbombantes con capitales de 3.000 euros registradas en Madrid, por ejemplo. Es el caso del Universal, lo compró una sociedad llamada Epalisticia, cuyo capital era de 3.000 euros, que es el mínimo exigido por la ley española, y cuya oficina en Madrid era un apartado postal, o sea, no tenía una oficina física. Bueno, compran el Universal, compran Últimas Noticias. Luego, a partir de 2016-2017, comienza un proceso creciente de restricción al papel. La prensa venezolana prácticamente desapareció. En algunos casos, como los casos regionales, es dramático porque son regiones que se han quedado al mismo tiempo sin periódicos y sin radios. Entonces, las comunidades están completamente desasistidas. Bueno, no cabe duda de quién ha ganado
y tampoco cabe duda de quién ha perdido. O sea, y cuando digo perdido no estoy pensando en los medios, pienso en el pueblo venezolano que se ha quedado fundamentalmente sin voz en un proceso que también no se ha limitado a los medios. Pues este es un proceso en el que los medios son un instrumento del crecimiento del autoritarismo, pues. ¿Ok? Claro, y te agradezco mucho tu respuesta porque nos hiciste una cronología bastante buena para que quienes nos están escuchando comprendan un poco más o menos cómo fue este panorama desde el año 1998 hasta la actualidad. Ahora, Pedro, cuéntanos un poco más de las salas de redacción, además de toda esta intervención política. ¿Qué sucedía en los medios de comunicación con la implementación de, por ejemplo, eh, nuevas narrativas, como pasaba con las redes sociales, Internet con mayor penetración en todo el país? ¿Qué estaba sucediendo en la sala? ¿Estaban saliendo periodistas o se estaban incorporando Sí, periodistas? bueno, tal como tú lo cuentas, pues las redacciones, que además muchos de los periodistas más brillantes de este país salieron de la sala de redacción del Universal, o la sala de redacción del Nacional, o la sala de redacción de Últimas Noticias, o la sala de Estás redacción de... siendo políticamente correcto tú Claro, aquí. sí, sí. Bueno, no, es que yo tengo colegas muy respetables y, y a los que aprecio mucho y admiro mucho en todos los medios, ¿no? Este, yo fui un hombre siempre del Universal, pero bueno, yo reconozco además que la pelea era cuchillo, pues, o sea, mi peor pesadilla todas las mañanas era ver el Nacional en un kiosco y ver que tenía algo que nosotros no teníamos, ¿no? Especialmente si era una gran noticia, una noticia de mucho impacto. O lo contrario, cuando yo sabía que yo había dado una noticia de mucho impacto, mi placer era ver a las 6:30 de la mañana cómo mi noticia opacaba en todos lados a la noticia del Nacional o de Últimas Noticias, ¿no? Pero bueno, fueron desapareciendo, fueron migrando. También hay una cosa, no es un fenómeno solo venezolano, ¿no? El fenómeno de las grandes redacciones es un fenómeno mundial en la medida que tenemos medios mucho menos capitalizados, mucho menos fuertes, con mucho menos espacio para la investigación, para la pesquisa, para convertirse en eso que yo siempre digo que son las salas de redacción, que son usinas de información, o sea, usinas de conocimiento, una redacción grande, diversificada, con buenos periodistas, con periodistas veteranos, con periodistas que conocen sus fuentes, es una gran fábrica de conocimiento porque es mucho más que la suma de los conocimientos individuales, o sea, porque ahí se genera aprendizaje colectivo, se genera análisis colectivo, o sea, en el Universal nosotros, y yo con todo el orgullo de mi vida lo digo porque fueron mis mejores años como profesional, durante 20 años yo todas las mañanas y todas las tardes analizaba Venezuela con algunas de las personas que más sabían en ese país de economía, de política, de deportes, de cultura, de internacional. O sea, era una gran fábrica de conocimiento. Y ese conocimiento era lo que se le vendía a la gente empaquetado en un producto que podía ser el papel o en un producto web que era pues eluniversal.com. Eso se ha perdido, obviamente. Y el editorial de la Universal era una Claro, cosa espectacular. absolutamente, absolutamente, que además no lo hacíamos todos los días, pero la construcción de la primera página del Universal era un proceso que podía tomar entre un grupo grande y el grupo más pequeño, que al final producía la primera página unas 3 4 horas todos los días. O sea, el pensar la primera página de un periódico es un proceso muy laborioso y que además refleja mucho, es como un auscultador de la temperatura, del pulso de un país todos los días. Lamentablemente, bueno, en Venezuela eso se perdió por completo. Obviamente los medios web no tienen ni la capacidad física, digo, y me refiero a física en el sentido de juntar a mucha gente en una redacción, ni mucho menos la capacidad financiera, ni la capacidad, digamos, individual de cada uno de sus miembros, porque no se pueden pagar los sueldos que se pagaban con medios que además eran independientes en función de su financiamiento. Yo pienso mucho en los años que transcurrieron entre 2008 y 2012, porque en esos años, bueno, llegaba el gerente de mercadeo el lunes y nos decía, hoy perdimos Hipermercados Éxito. ¿Por qué? Porque los habían nacionalizado el día anterior.
Cuando CanTV fue nacionalizada, el Universal perdió una cantidad enorme de recursos. ¿Por qué? Porque CanTV compraba la última media página del Cuerpo 2 todos los días para hacer todos los días, los 365 días del año, para decir las zonas donde iba a estar haciendo reparaciones, etcétera. O sea, la pérdida del ecosistema de anunciantes deriva en la pérdida de la independencia financiera, porque cuando empiezas a depender de muy pocos anunciantes, empiezas a adaptar primero empiezas a cortar y segundo empiezas a adaptar tu línea editorial a lo que esos anunciantes quieran, porque lo último que tú quieres hacer es molestar a esos anunciantes. O sea, independientemente de que CanTV pudiera comprar la última media página del Universal todos los días, yo como jefe de la sección Caracas del Universal podía decir, hace 2 meses que que no hay CanTV en, no sé, por decir un barrio popular caraqueño, en Antímano. Cosa que tampoco pasaba, porque al final del camino esa empresa funcionaba bien. Pero digamos, nunca tuve yo en el Universal una queja de no digas esto porque vamos a molestar a un anunciante. Eso nunca existió. Pero no tenía que ver con que el periódico estuviera lleno de almas gloriosas y enamoradas del periodismo, sino tenía que ver con el hecho de que teníamos tantos anunciantes de que de verdad podíamos darnos el gusto de ir molestándolos. No podíamos molestarlos a todos al mismo tiempo, pues, pero podíamos ir molestando a uno a cada vez, ¿no? Sí, claro, claro. Y además, sabes que quiero comentarte que en mi época universitaria a mí me colocaban todos los periódicos, ¿no? Tanto el Universal, también el Nacional y regionales. Y me acuerdo mucho que en ese momento de las lecturas nos hablaban de la objetividad. Y ser objetivo es un poco difícil, porque ser objetivo es también como separar lo sentimental, el corazón prácticamente de lo que puede estar sintiendo, percibiendo de una noticia en ese momento. Y todos los medios hacían su mejor esfuerzo, incluyendo el Universal. Me acuerdo que el Universal tenía unas portadas súper interesantes, contrastaba información y me parecía súper lindo porque, bueno, todos los medios lograban esto en momentos tan difíciles dentro del país. Y especialmente también el Universal. Era así, era así. Y el eslogan del Universal era, nada convence más que la verdad. Y nosotros siempre teníamos como norte la verdad. Nos podía molestar, podíamos no estar de acuerdo, pero siempre intentábamos decir la verdad, pues, y entendiendo que la verdad tiene matices. Y difícil además porque, bueno, habían periodistas que tenían claramente una intención ideológica, digamos, pero en el momento de leerles se notaba mucho esta, digamos, intención de ser bastante objetivos. No, y además la veracidad, pues ese viejo debate sobre la objetividad versus la veracidad, yo creo que ya está desde hace muchos años decantado en favor de la veracidad. O sea, tú tienes que decir la verdad, honrar a la verdad. Luego esa verdad, por supuesto, como digo, los temas complicados de las sociedades, en los temas complicados de las sociedades hay muchas razones, pero casi nadie tiene la razón completa. O sea, todos tenemos parte de la razón. ¿Cuál es el trabajo del periodista? Bueno, mostrar esas razones y decir, esta razón tiene más peso que esta razón por esto y esto y esto. O sea, es explicarle el mundo a la gente. Los temas políticos, los temas humanos siempre son muy complejos y mientras tú le des más luces a la gente, estás haciendo mejor tu trabajo. Y eso es una de las grandes falencias de los medios de hoy. Yo siempre digo que los medios, lo que nosotros entendemos como medios de comunicación, que nosotros damos como asumido, que es lo natural, no es lo natural. Si tú miras el fenómeno, los medios de comunicación surgen en Holanda, en Inglaterra, alrededor de 1500, y de 1500 a 1900 eran medios partidarios, eran medios donde un señor ponía el dinero y normalmente estaban asociados a grandes partidos políticos, pues, o a ideas políticas. Cuando llega la era de la industrialización y se empiezan a producir primero los periódicos en masa, luego la radio, luego la televisión, y surge toda la sociedad de consumo, surgen los medios como nosotros los entendemos hoy. Pero ese fue un fenómeno del siglo XX. En el siglo XXI nuevamente estamos en la era del medio patrocinado, del medio con patrono. Y en Venezuela tenemos un refrán:
El que paga la música elige que suena, pues. O sea, si tú pagas la música, tú eliges que suena. Tú ves el Washington Post hoy, por hablar de un gran emblema de la prensa mundial, el dueño es un señor como Jeff Bezos, que en atención a la gran historia del Washington Post, el tipo no se mete en la línea editorial del Washington Post, pero está ahí. Está ahí. El periódico no vive de sus recursos, vive de lo que el señor Bezos, con sus otros negocios, transfiere a ese negocio para mantenerlo vivo. Y es un problema grande, grande. Claro, y tienes razón. Mira, ya como tenemos que ir cerrando porque se nos hemos pasado un poquito el tiempo, quería hacerte una última pregunta, Pedro, y más que todo relacionado a el perfil del periodista. ¿Cuál sería para ti, digamos, después de ver todos estos procesos, el perfil que debería tener un estudiante que pasa por una carrera de periodismo o de comunicación y se enfrenta ahora a los medios actuales? Yo diría que lo primero que tienen es que, primero, dotarse de una amplia cultura, leer mucho sobre sociología, sobre política, sobre psicología social, sobre opinión pública. Todas esas materias que componen lo que llamamos el marco teórico de la carrera, que a veces cuando las estudiamos, pues no les damos el valor, ¿no? Y las estudiamos casi que por obligación. O sea, ¿para qué tenemos que estudiar sociología política o sociología de la comunicación? Bueno, unos años después, o antropología, unos años después de que te gradúas, te das cuenta de cuán importantes son como marco teórico de tu carrera, ¿no? Luego diría que dadas las circunstancias actuales, otro gran aprendizaje es idiomas. O sea, yo no entiendo un periodista hoy que no domine por lo menos 2 idiomas y preferiblemente 3, y si puede dominar 4, mejor. O sea, estamos en un entorno multicultural, multilingüe, y no todo lo resuelve poner el traductor de Google. O sea, todavía hay una parte humana que hay que interpretar. Y lo tercero que yo diría es que aprendan por lo menos rudimentos o bases de programación, porque yo creo que el gran periodismo del futuro es el periodismo de datos. O sea, yo creo que el cómo mostramos las cosas a través de datos y cómo podemos recolectar esos datos de las fuentes públicas de información, agruparlos y darles un sentido coherente, creo que es la próxima gran ola de la información, y creo que es algo para lo que nos tenemos que preparar todos los que ya estamos de salida y los que están entrando también a este negocio, que ojalá duren muchos años en él como hemos podido durar nosotros. Pedro, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste hoy en esta casi media hora de conversación sobre la cronología de lo que ha sucedido en Venezuela con los medios de comunicación. Y además, bueno, también me quedo con una frase tuya, una frase bastante interesante, de que el Estado se volvió adicto a censurar. Hemos escuchado a Pedro García Otero durante todos estos minutos. Quiero agradecerte, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ti, a tus oyentes, gracias por soportarme. Bueno, no, todo lo contrario, gracias a ti. Nos vemos en un próximo capítulo de Sin Nombre. Mi nombre es Luis Daniel Luengo. Hasta la próxima.